Buenas noches, nos vamos a saludar nuevamente desde el occidente de México, en Tonalá, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Así es que vamos a continuar con este tema de Bereshit. En el principio estamos decodificando pues distintos enunciados que están dentro del Bereshit, dentro de Génesis, y hoy pues vamos a continuar con ellos, pero también vamos a tocar unos temas muy importantes que conviene tenerlos y conviene saberlos. En la ocasión anterior, que fue hace una semana, eh, hablamos de estos temas y se habló de la luz escondida y que la luz escondida Dios la tiene reservada. O sea, ¿por qué la escondió? ¿Por qué la reservó? La reservó para los sadiquín, para los justos. De esto ya hicimos este desarrollo, así como para Adán, para David y para Moshe, y quedamos que esta luz es la luz, esta luz es la misma que recibió Moshe en el Sinai, que es la Torá, es decir, pero la Torá desvelada, es decir, la sabiduría de la Kabbalah. Ahí nos quedamos en la ocasión anterior. Muy bien, ahora, ¿a quién se le puede llamar Sadik? Ese es un tema que tenemos que desarrollar. ¿A quién se le llama Sadik? O sea, justo. Y el Zohar nos dice que aparte, pues obviamente los Sadikim que se mencionan en la Torah, pues está Yosef Atzadik, está Noah, que fue uno de los Sadikim, primeros Sadikim, antes y después del diluvio, de Shimón Atzadik, el último Cohen Gadol del templo, etcétera. Pues hay algunos Sadikim en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y podemos mencionar a muchos. Pero, ¿cómo lo define el Zohar a un Sadik? Dice que todos aquellos que sudan, o sea, es decir, que se esfuerzan para desentramar los secretos de la Torah, que ese esfuerzo al estudiar el Zohar, al estudiar el Humash y al estudiar la Kabbalah, a él se le puede decir que es un sadik. Es decir, que toda esta sabiduría, esta luz, que es la Kabbalah, que se está aprendiendo, es lo necesario para que pueda haber la redención del mundo, ¿sí? Y esa redención del mundo, pues es el paso final que la humanidad debe dar para poder encontrar, pues, el regreso al verdadero origen. Y así como menciona el profeta Elías, que 6 años, 6.000 años, son para la espera del Mashiach, y que los siguientes 1.000 años son de absoluta paz, de donde no habrá los, los caos y el sufrimiento y el dolor y todo aquello que está ocurriendo pues hasta el día de hoy. Llevamos 5.786 años en espera de ello. Y sabemos que con que el tiempo no es lineal, esta redención se puede llevar a cabo, pero siempre y cuando el sadik, los sadikim, utilicen esta sabiduría para la redención final. Y nosotros, pues, somos estudiantes, somos aprendices de Kabbalah,
y evidentemente pues nuestra aspiración mayor es llegar a ser un tzadik o una tzedeka, como lo queramos llamar, pero no estamos hablando de género, sino estamos hablando de un nivel de conciencia mayor. Por tanto, a ese se le puede llamar tzadik, de acuerdo a la definición del Zohar, y así es como debemos de entenderlo. También el Zohar nos dice que el término verbo, y no es porque no es en el sentido de la palabra, porque Dios dice que creó con el verbo, pero no está hablando de la boca, porque pues Dios no tiene antropomorfismos, por lo tanto, pues, ¿de cuál boca, no? Pues la boca en el sentido metafórico, sino se refiere al verbo como se define en la Torá. Y el verbo también es el equivalente a Shabbat. Entonces, es decir, que en el tiempo, en el día de Shabbat, que es el séptimo día, hay grandes cualidades para poder ser creativos. ¿Y cómo se puede crear? Mediante la meditación. Y la meditación se conecta con la Séfira de Jochma. En eso ya hemos estado de acuerdo. Por lo tanto, pues un sadik tiene la capacidad de ser creativo y de que las leyes físicas no sean una limitación para el accionar de un sadik. Y esa es una definición que nos dice el Zohar. También en Bereshit 1.6, es decir, en Génesis 1.6 dice, haya un firmamento en medio de las aguas y que se separen las aguas. Así es como está escrito en la Torá. Eso seguramente lo recordamos, ¿no? Cuando hemos leído Génesis. Dice, y Elohim dijo, haya un firmamento en medio de las aguas y que se separen las aguas de las aguas. Vamos a ver qué significa esto. En el comentario de Shimon Bar Yochai, del autor del Zohar, nos dice que Rabí Yehudá, uno de sus alumnos, le dijo, hay 7 firmamentos celestiales y todos ellos existen en la santidad celestial de Arihampin. Arihampin es Keter Jochma y Binah. Y el nombre sagrado Elohim se completa de ellos. Este firmamento es el cual se menciona en el versículo que está en medio de las aguas. Okay. ¿Qué significa aguas? Otro alumno de Simón Bar Yochai nos dice que es Rabbi Isaac, que es el escriba. Se sabe históricamente que este alumno, Rabbi Isaac, es el que escribió prácticamente el Zohar de todo lo que Simón Bar Yochai enseñó a sus alumnos y también de lo que él recibió por parte de los visitantes no terrestres que le vinieron a dar una sabiduría que como seres humanos nosotros mismos no podemos saber. Y nos dice que el firmamento de abajo no tiene, no tiene luz ninguna para sí mismo. Y el firmamento de abajo es nuestro mundo físico, es decir, Malhut. Y cuando hablamos de luz, ¿de qué hablamos? De esa sabiduría. Sabiduría. Sí, así es. Por el tanto, no existe sabiduría en lo oscuro, es decir, en este mundo no existe sabiduría y esa sabiduría solamente la obtenemos de una revelación superior, que no es de este mundo y tiene que venir de otro mundo.
Así, por ejemplo, cuando el rey Salomón, Shelmo, dijo que le decía, pues tú eres hijo de mi hijo preferido, hijo de David, y te quiero dar lo que tú me pidas. Y como rey, pues tenía derecho a tener todo. Lo que sucede es que, que él no pidió nada material. Lo que pidió es sabiduría. Y por eso él tiene un libro que se llama La Sabiduría. Y también, pues, se le conoce como el sabio más importante que ha tenido la humanidad, o por lo menos en la cultura judeocristiana, que es Salomón, el rey Salomón. Entonces, la sabiduría que es esa luz, porque con sabiduría podemos hacer todo prácticamente. Y nos dice que en el versículo 366, las aguas inferiores lloran a las aguas superiores para que las eleven hacia ellas. ¿Qué significa esto? Nos dice Rabbi Isaac, el mismo escriba del Zohar, que existe una membrana en medio de los órganos abdominales. Vamos a ver si por aquí tenemos un diagramita. Bueno, no está, pero ahorita lo vamos a ver. Dice que hay una membrana en medio de los órganos abdominales del humano que lo separa de los órganos superiores, separando de ese modo los órganos abdominales, los cuales son los órganos de la comida, de la digestión, y el corazón y los pulmones, los cuales son los órganos de la vida. Esta membrana comienza en el ombligo y se estira hacia arriba al pecho en una línea diagonal. Esta absorbe la fuerza de la vida de los órganos de la vida arriba del pecho y la distribuye a los órganos de la comida abajo del pecho. Y el firmamento es similar a esta membrana. Este es el cuerpo de Ari Jampín, digamos que son los, los 13 sefirot superiores, que también se conocen como Mohin, que también se extiende desde el ombligo hasta su pecho y descansa arriba de las criaturas vivientes inferiores. Esto es, arriba de los Sefirot, Nesan, Od y Yesod, que ya la conocemos, y Malhut, llamadas las criaturas vivientes inferiores. Estas separan las aguas superiores, las cuales son Gesed, Geburat y Feret, y las aguas inferiores, las cuales son Nesan, Od y Yesod. A ver, vamos a ver. Vamos viendo esto para no complicarnos mucho la existencia, como decimos. ¿Qué quiere decir? Decíamos pues que el firmamento de abajo no tiene ninguna luz, que es Malhut. El firmamento de abajo es aquí abajo, en Asia, y por tanto la luz que nosotros recibimos es del mundo superior, de Atzilut, es de Keter, Jochma y Binah, y drena a través de esta estructura del árbol de la vida, que también es conocida como la letra Bab, de modo que esa sabiduría, esa luz que es la sabiduría, nosotros no podríamos tenerla a menos que podamos conectarnos con el mundo superior. Todo el conocimiento humano no es más que información que hemos recibido, pero la sabiduría solamente se recibe del mundo superior. Y bueno, tenemos la gran ventaja de que tenemos el Zohar, que está condensada mucha sabiduría que está dentro de la Torá, oculta, como ya lo hemos venido estudiando. Bien.
Así, por ejemplo, los grandes físicos no podrían tener información para hacer cambios tecnológicos. Por ejemplo, se sabe que cuando Newton falleció, tenía en su buró un ejemplar del Zohar. Incluso él tuvo que aprender arameo, porque antes no había las traducciones que ahora afortunadamente nosotros tenemos. Y de ahí sacó mucha información, entre ellas las leyes de la física. De ahí la dedujo, mejor dicho, las leyes de la física. Y bueno, esas leyes tuvieron cierta vigencia y las siguen teniendo para el mundo físico. Pero a medida que ha venido cambiando, evolucionando, pues otro que tuvo un contacto superior en Jochma con esa sabiduría fue Albert Einstein. Y después de Albert Einstein vinieron otros físicos cuánticos y entonces dijo, y surgió la física cuántica a través de sus teorías. ¿Y, y qué es? Porque la física normal, pues es el estudio de los fenómenos materiales que existen en este mundo, pero cuando Einstein se asomó al mundo subatómico, entonces vio que esas leyes que nosotros tenemos en la materia no obedecen a lo mismo y por tanto se empezó a bajar y a cambiar ciertos paradigmas científicos. Y después de estos físicos ahora ya pues está la física metacuántica. Ahora ya sabemos que hay computadoras cuánticas, todavía no están, ya están pues científicamente, pero aún no las tenemos en el mercado, pero las computadoras cuánticas ya están. Así como ha crecido muchísimo la inteligencia artificial, todo ese, ha habido, ese conocimiento ha venido del mundo superior, del mundo de las ideas. Bien, esto es nada más como como un comentario respecto de cómo este conocimiento pues viene de mundos superiores. Dice, las luces de abajo no tienen la Bab. ¿Qué quiere decir? La Bab es la letra Bab, esta, la que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, la Bab no la tenemos porque está en estas 6 dimensiones que se conocen como Seiranpin y las superiores son Arihampin, lo que decíamos, y esto es Malhut. Por tanto, esta sabiduría tiene que drenarse a través de la Bab. Por eso Merot que quiere decir luces, no tienen la Bab y esa Bab pues es la que drena toda esta sabiduría, esta luz hacia abajo. Por eso está Yuge Barge, que es el nombre de Dios más elevado, no es más que la estructura del árbol de la vida y la estructura de nuestra alma. Como nuestra alma muy superior alcanza a obtener toda la información hacia acá abajo, de manera que nosotros lo sabemos todo, simplemente no estamos conectados con el mundo superior. Y dice que la Bab es similar al Ruach HaKodesh. La Bab es la sabiduría y es el Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? El Ruach traducido quiere decir el aliento santo o el Espíritu Divino, otros lo podrían llamar el Espíritu Santo, pero no solo es eso, sino que también es el órgano masculino, y aquí es donde viene el punto medular acerca de la relación, de la relación sexual. Por eso, José o Yosef, Asadik, José el Justo, él controló la energía sexual cuando estuvieron los impulsos sexuales de la mujer de Putifar para seducirlo, y él pudo tener la resistencia y la restricción para poder controlar.
esa energía sexual. Y por tanto, cuando no tenemos control con la energía sexual, se bloquean muchas cosas, entre ellas la sabiduría, evidentemente, y también todos los elementos del fundamento, del, del sustento hasta ese mundo. Por eso, en la Séfira de Yesod está José Asadi, que él fue el que alimentó a todo el mundo cuando fue una hambre mundial, que él fue el máximo, el hombre más rico del mundo. Cuando el faraón falleció, él se quedó como el hombre más rico del mundo y es el que abasteció a la humanidad en ese tiempo, pero de esta céfira es el fundamento para el abastecimiento de todo lo que necesitamos aquí, que es como el embudo. Nosotros no somos conscientes de la energía sexual, de lo que significan. Me gustaría compartir con ustedes un comentario de Michael Berg, en lo que nos habla acerca de la energía sexual. Como ver un poquito, a ver si lo tengo aquí a la mano. Si lo tengo, es un poco largo, pero vale la pena verlo. Habla de el berit, es decir, el órgano masculino, que también es el pacto, pero ahorita lo vamos a ver enseguida. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Ok? Recordemos que la estructura del árbol de la vida, que también es similar a la estructura del cuerpo humano, esto ya lo hemos estudiado en los primeros niveles de Kabbalah. Y entonces cuando habla de las membranas en medio de los órganos abdominales, está hablando de este nivel, que lo separa, pues sabemos, las aguas superiores y las aguas inferiores. Y eso, justo aquí, es donde está el órgano sexual, tanto del hombre como de la mujer, evidentemente. Leo rápidamente y omito algunos comentarios para no hacerlo demasiado largo. Dice, aquí Rab Shimon revela secretos concernientes al ritual de la circuncisión y su conexión con la Séfira de Yesod. Yesod es como el depósito en el cual todas las sefirot superiores vierten sus fuerzas energéticas en Yesod, es decir, todas las sefirot tienen que converger aquí, a Yesod. Reúne todos los elementos, los mezcla y transfiere por esta gran luz a nuestro universo físico. Por esta razón, Yesod reside justo encima de Malhut, que es nuestro mundo físico, Malhut. Yesod está aquí arriba, en esta estructura sefirótica. Estas fuerzas de luz impresionantes, como los bloques de construcción de toda la creación de las 10 sefirot, se reflejan en nuestro mundo. De este modo tenemos 10 dedos en la mano y 10 en el pie, y nuestro sistema de numeración funciona en base a 10. Cada una de las 10 sefirot está también expresada dentro del cuerpo humano, como ya lo estamos viendo aquí, donde Yesod está dentro del órgano sexual. Esta gran luz es responsable del milagro de la procreación y el placer derivado de esto. Las fuerzas negativas en nuestro medio se adhieren automáticamente a cualquier puerta, ahorita voy a explicar esto, de acceso donde brilla la mayor luz. Por esta razón, estas entidades negativas se encuentran en el reino de Yesod. En nuestro reino, ellas se manifiestan naturalmente dentro del órgano sexual humano. El propósito de la alianza de la circuncisión es eliminar esta influencia negativa en nuestras vidas, así como en los mundos de arriba. Ya se adelantó. Bueno, la circuncisión hecha correctamente con medios cabalísticos elimina toda negatividad, tanto en el niño como del mundo. Este es el secreto de la alianza entre Dios y el hombre, es decir, el pacto. La alianza no se debe percibir como una regla y seguir ciegamente,
sino como una revelación de una ley universal del cosmos que sigue por su propio valor y sabiduría. De manera similar, un hombre racional no dará un paso fuera del saliente de un edificio por miedo a violar la ley universal de la gravedad. Él no necesita leyes estrictas que prevengan de cometer tales actos peligrosos. El acto de la circuncisión está basado en los beneficios espirituales que aportan al niño, incluyendo la estimulación del sistema inmunológico. Aunque pequeño en tamaño, el prepucio contiene las fuerzas negativas poderosas como si fuese una cabeza nuclear en una punta de un proyectil explosivo. A lo largo de la vida, con respecto a Yesod y también a las relaciones sexuales, beneficia al hombre mantener la pureza y la limpieza que alcanza durante la circuncisión. Sin embargo, el cabalista no considera conceptos vagos de moral o ética como motivación para mantener las relaciones sexuales dentro de los confines espirituales del matrimonio. Más bien, en nuestro propio entendimiento espiritual, las fuerzas metafísicas que están en juego, el que provee el impulso, la autoridad religiosa debe ser eliminada de esta ecuación. No son preceptos morales o religiosos. Y se debe dar a los individuos el poder del conocimiento para ayudarlos a tomar libremente sus propias decisiones. Estos textos específicos, bueno, ese es principalmente un comentario de lo que nos dice aquí Michael Berg en esta edición del Zohar. Entonces, decimos que la Bab representa también el pacto y tiene la forma del órgano sexual. ¿Y por qué es el pacto? También se le conoce como el Brit o el Berit. ¿Por qué ese pacto? Porque las fuerzas del mal siempre van a ir donde está la mayor pureza en el cuerpo humano. Un ejemplo, las yemas de los dedos y la uña, la carnita que une la uña con el dedo, normalmente es transparente y es una de las partes más puras de la mano. Por eso hay sanadores con las manos y de allí emerge una gran cantidad de luz de sanación. Lo hemos visto en técnicas que incluso Lupita, por ejemplo, aprendió en la electroterapia. Hay otras técnicas como el Reiki, etcétera. Pero aquí lo que hay que entender que en las manos están las terminales de una gran energía y bendición, pero también hay maldición. ¿Por qué? Porque una vez que la uña crece, se junta una parte negra, que es la mugre, y ahí se adhieren las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque quieren chupar de la energía del ser humano, ¿sí? Por eso siempre deben tener las uñas bien recortadas, para no dar lugar a que estas energías negativas se adhieran a nuestras manos. Lo mismo pasa en el pacto, en el Berit, en el hombre. Dicen, bueno, pues, ¿por qué, hablando bueno, voy a ser muy directo, ¿por qué algunos decían, por qué en el cristianismo dicen, por qué Jesús se le practicó la circuncisión y por qué no se le practica a todos los religiosos del cristianismo? Y dicen, ¿por qué Jesús sí? La respuesta que una ocasión alguien me dijo, no, pues es que Jesús era judío, entonces lo estamos viendo como si fuera una tradición. Nada que ver con eso. Simplemente que en el glande del pene del hombre es la parte más pura y creativa, porque de allí se puede crear con el semen y obviamente con el conjunto de la mujer en su óvulo un nuevo ser y bajar un alma a este mundo.
Entonces, ¿a dónde se adhieren las impurezas? Ahí. ¿En dónde? En el prepucio. Por eso el prepucio se elimina en la circuncisión, lo que llaman la, ¿qué? Fimosis o algo así. Retiran eso, pero desde el punto de vista médico, algunos dicen que es muy recomendable por muchas circunstancias e infecciones, etcétera, etcétera. Pero el fin específico de la circuncisión es eliminar, evitar que fuerzas malignas se adhieran al órgano masculino, porque inmediatamente generan en el hombre la capacidad, la facilidad, vamos a decir, la seducción para tener promiscuidad o tener relaciones sexuales fuera de matrimonio o relaciones no santas. Y por tanto, ¿dónde se alimentan más las fuerzas del mal? De las partes más luminosas del cuerpo humano, y si el comportamiento, tanto en las manos como en el berit, es decir, en el órgano sexual masculino, es donde están las impurezas y donde más adhieren las fuerzas del mal y donde chupan más luz. Por eso la demonia Lilith, que sedujo originalmente a Adán, de ahí se crearon fuerzas y almas, espíritus negativos que hasta hoy, el día de hoy, prevalecen. Ese es el fundamento especial por el cual la circuncisión se debería practicar, pero la hicieron a un lado. E inclusive en las mismas, algunos los hacen más que nada por costumbre o tradición en las culturas judías, pero a veces no entienden en el fondo qué es lo que se está cuidando. Ahora, en el comportamiento sexual desde el niño, por eso es que se hace la circuncisión a los 8 días de nacido, pues no tiene ningún dolor. Simplemente nace sana como cualquier cosa, como cuando sana de desprendimiento del cordón umbilical y no hay ninguna consecuencia ni sufrimiento para el bebé. Pero si la circuncisión se practica ya en edad de niñez o adulto o más viejo, como en el caso de Abraham, que se hizo la circuncisión a los 90 y tantos años, pues fue un dolor tremendo. Lo mismo para cualquier adulto. ¿Por qué? Porque el hecho de sanar son casi una semana de dolores bastante fuertes. Pero bueno, el punto es que estamos entendiendo que es el Berit, es donde se atraen todas las fuerzas del mundo superior a través del órgano sexual masculino. Y es un punto de gran placer, pero también es un punto de gran pureza y santidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que está contaminado. ¿Por qué? Por ignorancia, por la falta de sabiduría, de conocimiento. Y aún así conociendo, pues tiene que aplicarse las restricciones correspondientes. Ahora, hay otro tipo de berit, el berit de la boca. ¿Eso qué es? Abstenerse de hablar comentarios negativos, la sholara, ¿sí? La mala habla, los chismes. Y hay otro que también se llama el Berit Lev, es decir, el pacto del corazón. ¿Qué es eso? Que cuando uno recibe mucha sabiduría y sabe la grandeza de la creación, de todo lo que Dios ha sido y lo ha sido perfecto, y cada vez que estudiamos nosotros la Kabbalah vamos viendo la perfección de que no dejó ni un cabo suelto en la creación hasta el día de hoy y siempre lo ha hecho. Entonces sorprende uno. Y cuando tienes el corazón, la circuncisión del corazón, tu corazón se vuelve tierno, blando. Llega el momento que algunos se llega a romper en llanto y en sentimiento. ¿Por qué? Porque ha llegado ese, esa sensibilidad del corazón. Y entonces un corazón noble es alguien que trata con dulzura a los demás. Un corazón duro es todo lo contrario. Entonces, como ven, hay varios aspectos del Berit. Ya no hablamos del pacto de Noaj, del cual vamos a hablar en la parashá de Noaj. Bueno, pero ya me extendí un poco en esto, pero creo que era importante
saberlo. Por eso está el Berit o Brit Olam, que es el pacto del mundo, la alianza del mundo, y que esta es en Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat están todas las cosas abiertas. Hay una anécdota de un alumno que le hizo una pregunta muy fuerte a su maestro y dice, no te puedo responder ahora, sino hasta Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat se abre, sabemos que Shabbat tiene que ver con la Séfira divina, y entonces abre las puertas de la sabiduría y la luz fluye hacia Malhut de manera directa, especialmente al culminar el Shabbat, que se llama la Seudat Shidduchim, que es la cena del sábado en la noche. Y entonces allí existe una gran apertura para poder responder incluso las cosas muy duras. Los sábados por eso son muy buenos para estudiar. Incluso hace tiempo, cuando yo me iniciaba en estos, en este conocimiento. Las clases los teníamos los sábados era muy, muy bueno. Bueno, el Brit Olam, que es Shabbat. También tenemos el Brit Milá, que ya quedamos que es la circuncisión, y los demás Brit que les acabo de comentar. ¿Sí? Ahora bien, el Zohar nos dice que ahí tenemos una oración que nos habla que nos dice Adonai Melech, Adonai Malach y Adonai Yimloch. Ok. Adonai Malach, Melech, que quiere decir Dios el Rey. El término Adonai, ya sabemos que Yud Aleph, He Aleph, Bad Nun, pero es Yud Ke Bad Ke, para no decir Yud Ke Bad Ke, decimos Adonai, ¿no? O sea, Yud Ke Bad He, Yud Ke Bad He, Adonai, Melech, y Adonai Malach, que está conectado con la Sefer de Jochma. Entonces, Adonai Melech es Keter, es decir, con el mundo superior. Adonai Malach con Jochma y Adonai Yimloch está combinada. De manera que aquí tenemos la tríada superior, ¿sí? Este mojín, como habla mucho el Zohar, mojín es un cerebro, la traducción es especial, pero nos habla de una estructura sifirótica superior. Aquí hay varios mojín. Este es un mojín, aquí tenemos otro mojín, aquí tenemos otro mojín y aquí tenemos otro mojín. Bueno, ahora si nosotros vemos, siempre se menciona Yud-He Bad-He, Yud-He Bad-He, Yud-He Bad-He. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4 por 3 son 12 letras. ¿Y esas 12 letras qué son? Las 12 letras son las 12 hélices originales del ADN con el cual Dios nos creó en el Edén, de las cuales perdimos 10 y que hoy nos encontramos con solamente 2. Es el nombre de Dios de 12 letras. ¿Sí? Aquí tenemos 12 letras. Hoy tenemos solamente 2 hélices, como lo sabemos, así está demostrado por la ciencia, pero en realidad originalmente son 12. Ahora bien, si, si nosotros vamos al Israel histórico, el que está ahorita en conflicto bélico, cuyos líderes no tienen absolutamente nada de conciencia, están fuera de la conciencia israelita, más bien están en un conflicto bélico que totalmente como animales. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos referimos si nosotros nos vamos al Israel actual, viendo la parte santa, vemos que hay dos
tribus que ahí quedaron, que es la tribu de Yehudá y la tribu de Leví, es decir, judíos, Yehudim y levitas. ¿Por qué? Porque levita es el descendiente de los sacerdotes. Entonces, estas dos quedaron instaladas en ese lugar. Y las otras 10 son las tribus perdidas. Mira qué coincidencia que del ADN tenemos las otras 10 hebras del ADN perdidas. Y en la redención, en la Geulá, estas 10 hebras se van a restablecer. Es decir, viene la etapa del superhombre, del hombre superior, que conecta todas, de manera que, por ejemplo, podemos ver los olores, oír los colores, escuchar o ver la música, es decir, una sinestesia de los sentidos, no la anestesia, porque nuestros sentidos están en anestesia, estamos, estamos bloqueados de los demás sentidos. A lo mucho tenemos 5 sentidos, esos 5 sentidos aún así están muy específicamente eh, pues dirigidos, pues el olor, el tacto, la vista, etcétera, son exclusivamente sentidos. Pero ¿acaso el tacto puede tocar y ver? Los ciegos de alguna manera lo están logrando. ¿Por qué? Porque tienen un sistema braille, pero es un sistema, pero además ellos perciben otras cosas que no lo hacen con los ojos. Y el sordo, como Beethoven, podía escuchar su propia música en sus composiciones que veía. Entonces, como vemos, ahí hay una prueba de que estamos bloqueados, de que estamos bloqueados y por lo tanto nuestro ADN está limitado. Y es lo que está sucediendo justo en este momento. Y este es un punto mucho a considerar que la ciencia todavía no acepta, pero en la paraciencia, la metaciencia, que es más allá de esta, desde luego que está. Bueno, son teorías, si quieren, científicas o paracientíficas, que en su momento, más adelante, en la tecnología, como va a ir avanzando, y cuando llegue la sabiduría de Jochma y de Binah, de los Mojín superior, entonces aquí abajo vamos a conocer todos estos secretos que la Kabbalah ya conoce desde hace mucho, así como conocieron otras muchas cosas. Hay una oración que dice en los Salmos, en el Teilim 145, en el 18, dice que Yud-Heh-Vav-Heh, o sea, Dios está cerca del que le invoca de verdad. Esa es una aseveración que nos dice que esto es real. ¿Cómo podemos nosotros invocar a Dios de verdad? Y no simplemente de la palabra, sino tener una conexión real con el Santo bendito ser. ¿Cómo podemos decir que de verdad? Ahora bien, vamos a tratar de encontrar primero qué significa verdad. La verdad se dice en hebreo emet, aleph, mem, tav. Y por gematria o numerología cabalística, como que es similar, que es lo mismo, le encontramos el valor aleph vale 1, mem 40 y tav 400. Entonces estamos hablando de 441, que es igual al nombre de Dios que le dio el santo bendito él a Moisés en la zarza ardiente, que le dije, Eye, Asher Eye, que se escribe Alel He Yud He Asher Alel He Yud He,
Aleph Shin Resh. Si nosotros sacamos la numerología de este, son 21, más más este es un efecto multiplicador, lo cual nos da 21 por 21. Si toman su calculadora, les va a dar 441. Y la ley de la gematria dice que dos palabras que son equivalentes matemáticamente son equivalentes entre sí y significan una cosa igual. Por tanto, la verdad es que ¿qué? Que nosotros tenemos que invocar al Creador a través de esto. También Emmet lo conocemos como 21, que es Egie. Aquí tiene un efecto multiplicador Asher. Y aquí tiene un efecto sumador. 21 más 1 más 21 nos da 42. Y 42 son las letras del nombre de Dios de la nave Joah. Por eso, cuando nosotros hacemos la oración de la nave Joah, inicialmente en domingo, el primer verso de la nave Joah es esto. Anabe Joah, Yedullah Yemineja, Tatir Serura. Estamos conectando con Él de verdad, pero hay que, para hacer las oraciones, hay que volver a nuestro curso de misterios y milagros de la oración, en las que hablamos de que se debe tener una cabana, es decir, una intención. La intención conlleva emoción, sentimiento, concentración y saber lo que está haciendo. De otra manera, no dejan de ser más que palabras que no conducen a nada. Entonces, hay que invocar al Padre de verdad con el corazón, con la cabeza, con la mente y con los sentimientos. Por eso nuestras meditaciones son cerebro, corazón e hígado. Y cuando nosotros meditamos las palabras de la Nava Jehová, las estamos haciendo fluir por el cerebro, por el corazón y por el hígado. A través de este flujo de energía con la luz de los nombres divinos, hacemos que esto ocurra, pero no lo hacemos de manera robótica, sino que necesitamos concentración, necesitamos emoción y todo esto. Por eso decimos que la oración, la tefilá del pobre, la tefilá leaní, es la que llega sí o sí hacia el Creador. ¿Por qué? Porque están emocionados todos. Un desesperado, un pobre, una persona que no tiene aparentemente ninguna salida, llora, se emociona y dice, y entonces esa emoción llega hasta arriba. Pero para que sea realmente llegar, necesitaría llevarse, hacerse mediante la técnica cabalística, ¿sí? Un momentito, ok. Se nos acaba de unir alguien más. Bien. Entonces, como ven, esta técnica de meditación y oración, por eso la meditación y oración son similares, porque de esa manera podemos llegar al mundo superior y obtener el resultado. Porque hay personas pues que oran y oran y no tienen resultados. ¿Por qué? Porque no conocen. Nosotros estamos aprendiendo una tecnología de oración, meditación, es decir, con instrumentos elevados. Es como un profesional que en realidad que no tiene suficientes herramientas, ya sea de la profesión que sea. ¿Cómo se distingue entre un profesional? Pues alguien que cuenta con herramientas y con todo lo necesario, con la tecnología para hacer, así como un médico puede hacer para, bueno, no sé, una operación a control remoto en un país y estando el paciente en el otro, pues, esa es la tecnología que tiene, es decir, sí, nosotros entonces, ¿cómo vamos a hacer la oración? Nosotros aprendemos la meditación y oración de manera profesional, que es lo que estamos haciendo.
¿Y qué es lo que estamos utilizando? Técnicas cabalísticas y nombres de Dios, instrumentos, herramientas que nos llevan a a un nivel superior, pero tenemos que hacerlo, porque como ya les dije, todo lo de aquí puede ser interesante, pero no sirve de mucho si no lo practicamos. Todo tiene que llevarse a la práctica. Entonces, cuando nosotros tenemos esta conexión, podemos crear materia. Es decir, no estamos hablando de magia donde aparezca esto o lo otro, sino crear eventos, es decir, mover inteligencias espirituales llamadas ángeles que vienen y provocan circunstancias favorables en este mundo, porque a través de esta tecnología es como nosotros ponemos el, el, el sello. Después de cada oración podemos decir que el primer verso de la nave Joa para, para poner un sello. Y Emet, que es la fuerza, es el sello. Bueno, pues hasta aquí esta exposición. Espero que les haya gustado, servido de algo. Pero ahora vamos a movernos un poquito hacia una meditación que nos va a llevar un tiempo, espero no mucho. Voy a tratar de explicarlo y pero antes de salir quiero saber, para pasar a a la siguiente etapa de este estudio, si tienen alguna pregunta al respecto. Si no lo hubiera, pues pasaríamos a la siguiente etapa, que es la etapa meditativa, que requiere una explicación bastante amplia. Maestro, disculpe, respecto a lo de las aguas, eh, nos mencionó que las aguas superiores, pues son las que están en Keter, ¿verdad? Y las inferiores abarcan 13 sefirot, pero ahí no entra Malhut, porque Malhut, como en Malhut no hay sabiduría, Malhut, pues no está considerado dentro de ninguna de las aguas, ¿verdad? Es la agua inferior, es el firmamento inferior, por eso dice sepárense las aguas. ¿Por qué Dios separó Ajá, las aguas? Porque la sabiduría tiene que fluir hacia este mundo y cada una tome su lugar. Y efectivamente las ah, aguas superiores, el firmamento superior, el requia, como dicen en arameo, los requiot están en el mundo superior, pero necesitamos la conexión a través del árbol de la vida, que es la Bab, y el comportamiento sexual adecuado, pero no solamente es esto, sino todo lo que acabamos de explicar conlleva para que ujú, las aguas inferiores, donde no hay luz, donde hay oscuridad, pues allí es donde estamos, ahí donde estamos nosotros. Por eso dice, las ok, aguas concibieron y parieron la oscuridad. La oscuridad está en este mundo. Nosotros estamos aquí en un mundo donde no tenemos luz propia. ajá. Esa luz que recibimos es a través del mundo superior. ¿Sí? Entonces, yo separaba Malhut así precisamente con más oscuridad que las aguas inferiores que se encuentran en Netzach, Hod y donde no hay luz, Nesad, ¿verdad? Od y Pero Yesod son las aguas y eso, inferiores. Y también tenemos ajá, a Gesed, Jochma, perdón, Gesed, no, en Gesed, Geburah las y tres Tiferet. superiores. Gesed, Y, Geburah y Tiferet. Mientras en Keter, Jochma y Binah está las aguas del firmamento superior. sí, ahí con lo de las aguas como que encontré.
mucho juego de palabras, ¿verdad? Que Sí, es no me correcto, pero lo ubico. importante entender es que nosotros estamos en un mundo de oscuridad y necesitamos, y entender lo que está en la narrativa del Génesis, para entender que esa separación de agua no es más que separación de las dimensiones, donde Sí, fluye, pues no solamente la sabiduría, sino fluye todo lo necesario para el todas sustento del las mundo de dimensiones. abajo, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Pues Muy todo bien. nos lleva ¿Alguna a otra eso, pregunta? a aprender. Sí, gracias.